Desde luego, cada uno en su casa es el principal economista, como bien decía ese señor. Está con nosotros para responder algunas de las preguntas que han salido ahí y de las que quieran hacerles el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, José María Oquean. Bienvenido, a quien ustedes ya conocen. Él fue el que el otro día dijo aquí, cuando estuvo, que el capitalismo no existe. No existe a nivel nacional. Dije, las naciones, lo que es la economía de un país, el Estado controla un montón de cosas. Sí. Entonces ahí no podemos decir que el capitalismo existe. Ahora bien, a nivel global, Sí. el capitalismo sí existe. Y el problema que tenemos es este, que el mercado, que es lo que mejor funciona, tiene fallos. A niveles nacionales el Estado puede corregir esos fallos, pero a nivel global no tenemos a nadie que lo corrija. Bien. Ese es nuestro problema. Esa es la explicación del otro día cuando dijo José María Oquean, el capitalismo no existe. Vamos a comenzar ya aquí dispuesto a lo que venga, ¿no? Porque Claro. vienen con ganas. Esto es como es. Cádiz, vamos a ver en Cádiz. A ver, José María eres tú, ¿no? José María, adelante. Pues te dejo con todo un catedrático para que tú le preguntes. Adelante. Hola, buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. Usted tocayo mío, José María. Bueno, yo me llamo José María, como ya he dicho, soy de Cádiz, pero vivo en Chiclana. Estoy felizmente casado, tengo 2 hijas y 2 nietas maravillosas. Pero mi pregunta es la siguiente, como bien ha dicho el señor Vigorra, si el capitalismo no existe, ¿por qué en España, en este país, cada vez hay más pobres y tanta diferencia entre pobres y ricos? Esa es mi pregunta. Nosotros economistas tenemos, en economía tenemos varios datos para saber las diferencias entre unos y otros. Entonces, utilizamos el 80-20. ¿Esto en qué consiste? Cogemos al 20% de la población que tiene menos ingresos y el 80% de la población que tiene más ingresos. Y vemos las diferencias que hay entre unos y otros. Puede ser que en el 80% haya una persona súper rica y que en el 20% haya una persona que no tenga nada, pero es el 20% y el 80%, ¿no? Entonces, lo que se está viendo en la crisis es que efectivamente la desigualdad está aumentando. A lo mejor antes era 6 veces, significa que entre el 20% más rico y el 20% más pobre había 6 veces de diferencia, eran 6 veces más ricos y ahora está subiendo. Entonces la crisis es cierto que está produciendo diferencias. Ahora bien, cuando estamos hablando del mundo, si lo comparamos con el mundo de hace un siglo o de hace 70 años, hay gente que antes era muy pobre y ahora ya no es tan pobre. Y otra cosa más, a lo mejor los pobres españoles al lado de un africano es riquísimo. O sea, porque las diferencias que tengamos, si todos vamos subiendo, una persona que está abajo cada vez tenemos más diferencia con ello. Pero es verdad lo que usted dice, o sea, la crisis está provocando más diferencias. Brevemente, ¿quería decir algo, Sí, José María? nada más que sí, la solución. Bueno, la solución... La solución. No, es que lo que estábamos hablando antes, o sea, el mercado tiene fallos. Uno de los fallos es que no distribuye las cosas de una forma más o menos igualitaria. Y por eso los estados intervienen. Le cobran más impuestos a las personas que tienen más y le dan una serie de prestaciones a las personas que tienen menos. Y ahí tenemos a los políticos o el sistema político que es el que dice hasta dónde. Ahora votamos y decimos pues hasta aquí o hasta aquí dependiendo de lo que dicen los partidos. También hay una cosa importante que me gustaría que quedara clara. Yo no cuento cómo me gustaría que fueran las cosas, sino cómo son las cosas. Cuando nosotros hablamos de economía, diferenciamos esto, la economía positiva, cómo son las cosas, y cómo a mí me gustaría, lo que llamamos la economía normativa. Yo no digo cómo a mí me gustaría que fueran las cosas, sino intento explicar cómo son las cosas. Porque muchas veces le pasa a los políticos que dicen cómo les gustaría que fueran las cosas, y después como no son capaces de hacerlas, entonces decimos todo, bueno, entonces ¿para qué me has prometido esto o aquello si es que eso no puedes hacerlo? Vamos a Málaga. A ver, allí. John, tú eres John, ¿no? Sí. El primero que ha levantado la mano. Adelante. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Soy John Plaza, economista. Trabajo en una fundación pública ayudando a crear empresas con los emprendedores. Y mi pregunta es, ¿qué 3 medidas macroeconómicas usted aplicaría si fuera Mario Draghi para salir de la crisis de la Unión Europea? Si fuera Draghi. Vamos a ver, es que el tema de Draghi es la persona que dirige el Banco Central Europeo. ¿De acuerdo? Vamos a intentar hacer algo a ver si lo puedo explicar bien. Vamos a ver. Draghi es capaz de fabricar esto. ¿De acuerdo? Pero lo importante en economía no es esto. Lo importante en economía es esto. Es un lápiz, algo que yo he fabricado, que presta servicios. Yo puedo fabricar de eso todo lo que me dé la gana. Una persona que esté muy agobiada, porque no deba dinero, para ella esto es fundamental. Pero para la economía en su conjunto, lo importante es esto. Draghi puede tomar decisiones de política monetaria, pero no puede tomar decisiones de economía real.
La economía real la tiene que tomar Europa, la señora Merkel a la cabeza y todos los países. Lo que pasa es que para tomar decisiones sobre esto se tienen que endeudar, tienen que subirle impuestos a sus países. Y dicen que no lo hacen para ayudarnos a nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar producir más de esto. Y lo que estamos ahora mismo súper agobiados de este tema, de lo financiero, del dinero, de no sé qué, de no sé cuánto. Y lo que tenemos es que generar empleo, que decirle a los empresarios por dónde va a ir la economía del futuro y qué estrategia tenemos. Entonces, muchas veces pensamos que esto es lo fundamental y tiene su importancia porque si hay más dinero la gente es capaz de producir más. Pero Draghi solo puede hacer esto, ¿de acuerdo? No puede hablar nada de tecnología, no puede hablar nada de mercados más flexibles, no le puede decir que tenemos que seguir comprando y vendiendo entre nosotros sin proteccionismo. No puede decir nada de eso. Él, esto. Y una cosa más, detrás de esto no hay nada. ¿De acuerdo? Sí, entonces, como no tengamos confianza en que esto, cuando yo vaya a la tienda, compre con esto algo y me lo vendan, la hemos liado. Por eso es que el sistema financiero no se nos caiga, que tenemos que ayudarlo, que tenemos que intentar que no se venga abajo. ¿Vale? Vamos a otra pregunta. Granada. A ver, Miguel, ven, adelante. Buenas noches, señor. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Usted está investigando sobre el marco económico de las empresas. ¿Usted tiene alguna fórmula para indicarle a los empresarios cómo pueden salir de la crisis y salir de ella y salir adelante? Así milagrosamente, ¿no? Una fórmula... Una fórmula bueno, o una opinión. Yo voy a decir lo que yo estoy explicando en mis conferencias y en mis charlas cuando me las piden, ¿no? O sea, yo creo que en España los empresarios y en general nosotros somos bastante buenos haciendo lo que yo llamo de cada producto la parte hard. Pongamos un ejemplo, un bocadillo de jamón, ¿vale? Tenemos un buen jamón, tenemos un buen pan, tenemos un buen aceite si nos apetece y tal. Entonces el bocadillo de jamón lo hacemos bien y tiene mucha calidad. Pero esa es la parte hard del producto. Pero ahora mismo por lo que estamos pagando no es por la parte hard, es por la sensación que tenemos. Entonces la sensación es el mundo soft. Si yo quiero competir en el mundo, en la parte hard tengo que tener costes bajos, precios bajos y me tengo que pelear con países como China o países que tienen unos salarios muy bajos. Si yo empiezo a jugar a lo soft, la parte hard le meto las sensaciones, el valor, yo ahora empiezo a jugar a que el consumidor está entendiendo esas sensaciones, está dispuesto a pagar más, yo le podré pagar más a mis trabajadores tienen que ser ya más creativos, tienen que usar mucho más las tecnologías. Ahí, ¿qué es lo que aparece? Un factor nuevo en la producción que se llaman los sistemas de información, las tecnologías. Porque casi toda la parte de sensaciones yo la puedo reproducir de forma digital. Entonces, los empresarios, desde mi punto de vista, ¿qué tienen que hacer? Primero, ver en su producto cuál es el componente soft que puede generar más valor. Y saber que las tecnologías de la información es el factor clave. Si les dan miedo las tecnologías, tienen que vencer ese miedo. Y después, una segunda idea. Lo que se llama en el mundo digital la user experience. Cómo el consumidor usa mi producto. Porque yo muchas veces me creo que el consumidor está tomando una cosa u otra de una manera y lo está haciendo de otra. Yo me tengo que poner en el punto de vista de él. ¿Cómo utiliza ese producto? ¿Cómo satisface la necesidad? ¿Cómo tiene la sensación? Y ahí es donde tengo que aplicarme. ¿Qué están haciendo las empresas españolas? Las que están teniendo mucho éxito. Están buscando mercados grandes, mercados globales y produciendo estas cosas. Y empezamos a tener ya algunos datos de que, por ejemplo, la balanza por cuenta corriente, lo que vendemos y lo que compramos se está nivelando. Las empresas están empezando a exportar mucho. Y esta es una solución, pero necesitamos mucho más impulso en esto. Y quizás aquí no lo estamos dando. Muchísimas gracias. Vamos a Córdoba. A ver, Córdoba. Manolo, tú eres Manolo. Adelante, Manolo. Hola, buenas. Soy Manolo, tengo 36 años, estoy casado, tengo un bichito de año y medio que me deja dormir poco. Y bueno, actualmente afortunadamente tengo todo trabajo, soy psicólogo y trabajo con desempleados. Tengo más trabajo del que me gustaría. Mi pregunta es sobre nuestro mercado financiero, nuestros bancos. Es obvio que nuestros bancos ahora mismo no están funcionando. Burbuja inmobiliaria, rescate a los bancos, desahucio, la estafa de las preferentes. ¿Por qué no buscamos, ahora mismo la única solución que se le ha dado es inyectar vergonzosa cantidad de dinero para intentar salvar la banca? Pero ¿por qué no miramos a otros países, otros entornos y vemos otros mercados, otro modelo de banco alternativo? Banca ética, modelo Islandia, ¿existe? Pero tienes que partir de un entorno distinto. Por ejemplo, tienes que decir, yo cierro mi economía. Ni euro, ni nada. Yo fabrico mi dinero, la economía está cerrada y ahora el sistema financiero lo regulo a tope y no me hace falta dinero de fuera. Yo así podría tener a lo mejor un banco público
que generara ese banco que me está comentando, pero vamos a ir por parte. Tenemos un país en el que una banca que era casi pública, que eran las cajas de ahorros, estaba gestionada con una visión más pública y ha sido un fracaso. Es decir, que muchas veces porque lo público controle las cosas, no estamos garantizando que vaya a funcionar bien. Por otro lado, si no nos vamos a ese mundo de una economía cerrada, sino que nos movemos como nos movemos ahora mismo, estamos hablando de que el capital es lo que se mueve más fácil entre los países. Es un toque de ordenador y ya he mandado el dinero para allá a pagar. Entonces, ¿qué es lo que nos ha fallado? Lo que nos ha fallado es que hemos pensado que era un mercado que hacía las cosas bien y no lo hemos regulado a nivel global. Por eso yo digo que el capitalismo global sí existe y que tenemos que regularlo, pero no tenemos a nadie que lo regule. Estamos ahora con los acuerdos de Basilea y todo eso. ¿Qué hemos hecho con los bancos? Oiga, usted no puede dar tantos préstamos como da, porque vamos a ir por parte. Sigo con mis historias. Esto, que es una tarjeta de crédito, aquí detrás no hay nada. Y yo puedo fabricar de esto las que me dé la gana. Entonces, lo que el Banco Central Europeo le tiene que decir, oiga, usted no puede fabricar lo que quiera. Y cuando usted preste dinero, le tiene que prestar a alguien que se lo vaya a devolver. Porque el dinero que usted está prestando lo ha metido a alguien, o sea, si tenemos el activo y el pasivo de los bancos, por el pasivo yo meto una cuenta corriente, le meto dinero al banco y por el activo el banco lo presta en forma de una hipoteca. Si esa hipoteca es a 25 años y este dinero me lo sacan a 3 meses, yo tengo un lío. Entonces, tiene que ser gente que esto lo haga bien. Y es verdad que en los últimos años no lo hemos hecho. Y en los últimos años, para captar recursos, hemos inventado una cantidad de historias de estas que detrás no había nada. Y hemos engañado a mucha gente. Entonces, esto es lo que hay que regular. Y yo también soy partidario de que si alguien está comprando y vendiendo acciones, que pague un impuesto pequeño, como es la tasa Tobin, que es lo que siempre estábamos hablando. Y esto no terminamos de ponerlo en funcionamiento, aunque ya hay un montón de países europeos que están diciendo que sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar ganando dinero comprando y vendiendo en unos márgenes altísimos. Si usted hace esto, pague. Si usted es una persona que tiene sus ahorros, que los tiene guardados, no paga nada. Recibe sus intereses y ya está, pero el que está especulando, el que está jugando, lo tiene que pagar. Vamos, pero en fin, se ha hecho, no se ha hecho bien, dice José María, se ha hecho bastante mal y ahora hay que rescatar con dinero público. Jaén, a ver, Paqui, adelante. Hola, muy buenas noches. Me llamo Paqui Lizana, tengo 43 años, soy quiromasajista, pero actualmente estoy trabajando de limpiadora. Mi pregunta es, ¿ve viable transformar los pisos embargados por los bancos en alquileres sociales? Hombre, si alguien compra ese piso al precio que sea y teniendo ese piso ahora lo dedica a alquileres sociales, sí. El problema es que alguien tiene que comprarlos. Es decir, porque el banco, en principio un banco no está para tener pisos. Un banco lo que está es para coger dinero por aquí y lo presta por allí. Pero si empieza a tener muchos pisos, entonces que el dinero lo tiene parado en piso y no lo puede prestar. Que es lo que ahora mismo le está pasando. Por eso el rescate y el banco malo. Lo que van a hacer es todos los pisos que se han quedado por embargo, los lanzan al banco malo, recuperan dinero y se espera que el crédito se active. Que el Estado dice, pues yo los 800.000 pisos que me sobraban en España los voy a comprar y ahora los voy a dar en unos alquileres sociales. Me parece bien. El problema es que el Estado no tiene dinero para hacer eso. El problema es este, pero es una solución. Ahora, el banco, por ejemplo, bueno, a lo mejor puede crear un producto financiero que sea, oiga, yo antes que embargarle su piso, hago un acuerdo con usted para que tenga un alquiler a un determinado precio, pero tampoco lo puede poner muy bajo, porque yo podría coger y decir, uy, qué piso más bueno, 300.000 euros, venga, que me den una hipoteca. Al día siguiente no pago y ahora me quedo viviendo de alquiler por un acuerdo de estos sociales y pago 200. Eso tampoco puede ser. Es decir, tenemos que ver las medidas, cuando las ponemos en marcha, las repercusiones que puede tener. Una cosa, tenemos que intentar ayudar a la gente que lo necesita, pero no podemos generar incentivos para que el resto de la gente utilice esos incentivos, porque entonces los pocos recursos que tenemos para lo que los necesitan, se los están llevando otras personas que no les hacen falta tanto. O sea, tenemos que seleccionar bien y las políticas tienen que ser muy ajustadas, porque si no generamos unas normas muy generales que no lo veo. Yo vería más una norma de decir, oiga, si usted es una familia que está parada, que tiene problemas, en este caso, de que no tiene una vivienda o no lo puede pagar, vamos a buscarle un alquiler a esta persona, pero a esa concreta, no como un sistema de embargo general, de todos los pisos embargados se convirtieran y tal. Pues no tenemos dinero para hacer eso, en mi opinión. Pero permítame, José María, una reflexión que estaba pensando al hilo de lo de Paqui. Es decir, el embargo tremendo los embargos que se están dando en nuestro país, 500 diarios se hablan,
Pero esos embargos son pisos que van a pasar al banco malo. Y el banco malo primero, inmediatamente va a rebajar 63%. No, primero van a pasar al banco, a un banco normal. Y ahora ese banco, si es uno de los bancos rescatados y entra en el acuerdo del banco malo, si es uno de los bancos rescatados, entonces ese piso se lo vende al banco malo a un precio bajo. Y los bancos, bueno, hasta un 63% o un 50% dependiendo. Pero los bancos ahora, esa pérdida que tienen en el piso que lo van a vender al malo, los beneficios de ese año no los pueden repartir, porque tienen que guardar dinero para la pérdida que han tenido. Lo cual hace que los accionistas de esos bancos, que a lo mejor están acostumbrados a recibir unos dividendos todos los años, haya años que no los van a recibir. Pero en lugar de hacer esa rebaja al banco, que se la hagan al que está viviendo y a lo mejor lo puede pagar. No lo sé. Sí, pero habría alguien, en este caso el banco bueno, de sus beneficios no los puede repartir y los tiene que guardar para hacer frente a la pérdida del piso. Alguien tiene que hacer eso. En este caso lo está haciendo el banco normal. Tiene que guardar parte de sus beneficios porque ha bajado el precio. Vamos a Sevilla, que no quiero... Antonio, ahí que estaba con ganas de hablar desde el primer programa. Adelante. Buenas noches. Me llamo Antonio Gil López, estoy casado y enamorado, tengo 2 hijas gemelas y soy agente comercial colegiado. La pregunta creo que es muy directa y que nos afecta a todos los ciudadanos. ¿Podríamos tomar actitudes para que la banca usurera cambie con todos nosotros los ciudadanos por las comisiones y todo esto? Actitudes como, por ejemplo, no domiciliar recibos, con lo cual ganaríamos tiempo en el pago a Emasesa, a la luz, a la telefonía. Sabríamos el importe exacto o intentar a nuestras empresas decirle, oye, usted y yo que tenemos ya canas y usted Jesús, nos acordaríamos de cuando cobrábamos el sobre en efectivo, en cash. ¿Cree usted que sería conveniente que todos empezáramos a aportar nuestra gota, ya que la banca, y perdón usted la expresión, nos putea y usuramente nos trata a todos los ciudadanos? Hombre, yo creo que lo que está proponiendo significaría que yo voy a tener que dedicar mucho tiempo del mes a pagar en distintas ventanillas determinadas cosas, ¿no? O sea, yo tendría que ir a mi universidad, allí a hacer cola, que me den un sobre, después tendría que ir a la ventanilla de la luz y tendría que pagar la luz, después tendría que ir a otro sitio al agua. Y yo no sé cuántos recibos tiene usted, pero yo tengo unos pocos. Yo tengo muchísimos, pero crearíamos trabajo porque habría gente como antiguamente en la calle Feria, la Sevillana de Electricidad o Telefónica en la Plaza Nueva y además, sobre todo hoy día, desgraciadamente, a las pruebas me remito, hay mucho desempleo, muchas mujeres y hombres están en casa. Pero lo que queremos es generar un empleo de una persona... lo que queremos es que la banca cambie. Sí, pero por el tema del empleo no, porque generar un empleo de una persona que lo que está es cobrando una serie de recibos, ese no va a tener un sueldo muy alto. Yo prefiero tener gente que tenga sueldos altos, no que tenga sueldos bajos. Después sería renunciar al mundo tecnológico en el que estamos. Es decir, yo lo que sí veo es que si yo estoy enfadado con mi banco, porque me está cobrando comisiones, porque no me hace las cosas bien, me voy a otro. Son todos iguales. Bueno, pero yo me voy, y cuando yo me voy, presiono. Y si todos presionáramos porque nos vamos, entonces estaría, porque el mercado funciona bien si hay competencia. El problema de este mercado financiero es que hay pocos bancos y los consumidores no apretamos mucho. Si nos están fastidiando, pues entonces, bueno, seguimos, aguantamos, seguimos, pero si en un momento decimos, mire usted, que me voy de su banco, me voy y me voy a otro banco. Ese banco cuando me reciba me atenderá bien, me prometerá lo que sea. Si cuando llega un momento me está fastidiando también, me voy a otro. Y ese es el poder que tenemos los consumidores. Si algo no me gusta, consumo otra cosa. Perdona que le diga, eso entra al trapo de lo que quiere el capital. Pero ¿cuál es la alternativa? Pues la alternativa es... Al dinero, volvemos al dinero. Además me paso otra cosa. O sea, si ahora mismo todos empezáramos a utilizar dinero, necesitaríamos unas cantidades de dinero enormes. Dinero que, por otro lado, con los temas de fraude, estamos intentando que pasen por el banco, que la gente no utilice dinero, porque al utilizar el cash hay más operaciones que no se declaran. Desde el punto de vista del Estado recaudatorio, interesa que las cosas se hagan por el banco, porque todo lo que está en el banco tiene constancia de eso. Lo que se paga en cash, no, pero es que el Estado también tiene que recaudar para pagar la sanidad, para pagar la educación. En fin, yo no creo que el sistema, tal y como lo tengamos que cambiar por eso. Lo que tenemos es que intentar que la gente haga las cosas bien, que sean honestos. No honestos, que hagan las cosas legales. No entremos en valores. Oiga, cumpla usted con la ley. Y que la ley le diga lo que tiene que hacer. Si los políticos lo amparan, y perdone, ya acabo. Antonio, ya, termina ya. Vale, si los políticos lo amparan y, como usted ha dicho al principio de la conversación, la banca solo puede dar el 6% de su capital y ha dado
créditos a 40 años cuando ellos lo tenían que devolver antes al Banco Central. O sea, si es que estamos en manos de políticos que nos engañan. Sí, este es el problema. Quédate con lo que ha dicho el catedrático, Venga, que con nuestro voto... Muchas gracias. Pero, Antonio, con nuestro voto elegimos a los políticos y con nuestro dinero muchas también gracias elegimos. y buenas Que noches. elegimos del banco. Gracias a ti. Huelva, a ver, esta chica, venga, adelante. Sí, sí, venga, tú. Ahí, venga. Ah, yo. Venga, adelante. Perdón, Es que no sé tu nombre, ahora me lo vas a decir. Hola, buenas noches. Ya he ido aprendiendo todo. Yo soy Inmaculada, soy de Huelva, soy auxiliar de enfermería. En primer lugar, me gustaría que usted me permitiera darle las gracias al Canal Sur y a todas y cada una de las personas que hacen posible este programa cada semana. Gracias. Mi pregunta es que trabajo mucho. Adelante. Mi pregunta es, sé que mucha gente no van a estar en sintonía con esta pregunta, pero por lo que yo le sigo, seguramente usted sí. A ver, deberíamos de empezar a educar desde pequeño, como se hace en el resto de Europa, a no vivir por encima de nuestras posibilidades, al espíritu de sacrificio, a abandonar la cultura de la propiedad, con lo que conllevaría a no hipotecarnos durante el resto de nuestra vida y con lo cual tendríamos más tiempo para nuestra familia, el ocio, el descanso y todo lo que conlleva. Es un planteamiento interesante, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué somos de esta forma si podemos ser de otra? O sea, yo creo que el vivir por encima de nuestras posibilidades, hay veces que tenemos que hacerlo. O sea, por ejemplo, si yo necesito endeudarme para pagar los estudios de mi hijo, me endeudo. Porque eso va a producir en el futuro. Si yo me tengo que endeudar para montar una empresa, me endeudo. Porque estoy esperando ganar. Lo que no me debo de endeudar es para irme a cenar. O sea, no me debo de endeudar para vivir de una manera que por mis ingresos no lo tengo. Entonces, que esto se lo enseñáramos a la gente bien y que si te vas a endeudar, es decir, vivir por encima de tus posibilidades para algo, está bien. En el tema de la vivienda, yo necesito una casa para vivir. Entonces, las opciones que tengo es alquiler o compra. Si los tipos de intereses han estado tan bajos y ha habido tanto dinero, es que merecía la pena comprar que alquilar. Porque además, cuando tú compras, tienes un activo. Si ese activo en un momento determinado lo tienes que vender, ahora es más difícil, ¿no? Pero bueno, tienes un activo ahí, digamos, todo lo que has ido ahorrando está. Hay incluso soluciones bancarias que se llama la hipoteca inversa. Si yo cuando me jubilo, si tengo una pensión muy pequeña que no me permite vivir bien, ahora hago una hipoteca inversa de mi casa. Se la doy al banco, ellos me dan un dinero todos los meses y cuando yo me muero, el dinero que queda pasa a mis herederos y o pasa al banco directamente la casa. Después, o sea, esta es una posibilidad. Entonces, el comprar una casa tiene su sentido desde el punto de vista económico. Pero vayamos más al tener cosas. Ahora se está produciendo una corriente social de que la gente quiere más disfrutar de las cosas que tener cosas. A lo mejor yo no tengo que tener un coche, que tengo que pagar un seguro, que tengo no sé qué, no sé cuánto, y lo que hago es que lo alquilo el fin de semana que quiero ir fuera. Y voy con mi bicicleta o utilizo el transporte público. Pero son formas de vida que afortunadamente cada uno de nosotros puede decidir. Y nosotros podemos educar a nuestros hijos de esta manera. Pretender un mensaje que todo el mundo actúe igual, porque hay gente que le gusta otras cosas. Hay gente que tener cosas, ahora me parece que viene Javier Criado a explicar cosas psicológicas, ¿no? Pues le da una seguridad. Hay gente que dice, me compro una casa en la playa porque yo quiero volver todos los años al mismo sitio. Y quiero que estén las cosas allí. Y hay gente que eso le da igual. O sea, yo creo que si algo tenemos, y lo tenemos que apreciar, es que dentro de los límites que cada uno tiene podemos tomar muchas decisiones, pero es verdad lo que dice, podemos ser muy felices, podemos tener un nivel de vida alto sin gastar tanto. Y eso es quizás lo que estamos aprendiendo de esta crisis. José María, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos dicen las redes sociales, porque a la vez de estas preguntas se están generando las que hacen los espectadores. Mar, buenas tardes, muy buenas noches, Jesús. Hola, Mar. A todos. La verdad que hay muchísima actividad en las redes sociales. En nuestro foro los seguidores sobre todo se están preguntando si los bancos han especulado con los desahucios y están hablando mucho hoy sobre el rescate también y de un posible nuevo sistema tanto económico como también político. Le lanzo las preguntas que llegan desde casa. Venga, adelante. ¿Qué tiene capacidad para limitar las actuaciones de los mercados? ¿Quién tiene esta capacidad y por qué los políticos no? Es que los políticos la tienen. Otra cosa es que lo hagan mal. O sea, si ahora mismo nos fijamos, el mercado eléctrico está regulado. Y hay una comisión que la dirigen las personas que están gobernando en el partido político que gobierne, que dice qué se hace en esa comisión. Y los ministros están diciendo qué se hace. Tenemos un ministro de Economía que está regulando los bancos.
tenemos un ministro de Industria que está controlando otras cosas. Es decir, el mercado, ¿quién lo regula? El poder político. Y es mucho poder. Otra cosa es que lo haga bien. Otra cosa es que las presiones que pueda recibir de determinados grupos de intereses económicos hagan que en vez de buscar una regulación favorable más a los consumidores, lo hagan favorables a las empresas. Eso también se puede explicar. Yo puedo decir, hombre, es que tengo a 5.000 trabajadores. Como no me defienda, los pongo en la calle y es una presión. Mientras que desde el punto de vista económico lo que tenemos que buscar es que la gente tenga una serie de bienes que son necesarios a unos precios razonables, que se puedan pagar. Y esta regulación la hacen los políticos. Ahora bien, a nivel global no tenemos un Estado ni políticos que haga esto. Entonces, cuando la economía global ha planteado un escenario por encima de las naciones, ahora estamos perdidos y no sabemos cómo hacerlo. Una pregunta muy concreta. ¿Con qué se queda el capitalismo y con qué del comunismo? El capitalismo no existe y el comunismo no existe. Lo que tenemos son economías mixtas. Es decir, vamos a ver, la esencia del comunismo es una economía planificada. Alguien dice, tiene que contestar a 3 preguntas. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo y para quién? Entonces, en el comunismo es el poder político el que dice, vamos a producir esto, lo vamos a hacer de esta manera y es para estas personas. ¿Qué estamos viendo? Por ejemplo, un país que es una especie de capitalismo de Estado como es China, nos hemos todos sorprendido de cómo el presidente de China tiene 2.000 millones en Suiza, están allí bloqueando la información para que nadie se entere y nos parece una cosa, dicen, bueno, ¿cómo es posible cuando esta era la esencia? ¿El capitalismo qué tiene? El capitalismo tiene que como cada uno compra lo que quiere, los mercados asignan mejor las cosas. Porque si yo quiero esta chaqueta, yo me compro esta chaqueta y si me dice no, el Estado me dice no, te la tienes que comprar verde. Y digo, es que no, yo me quiero comprar esta. Yo en el modelo capitalista hago esto. Porque el capitalismo, la esencia es el mercado. En la planificación, la esencia es el Estado. El sistema que tenemos es economía mixta. El mercado funciona, pero cuando hay fallos, el Estado corrige. Entonces, ese es el mix al que hemos llegado. Yo creo que no funciona mal. Lo que pasa es que con la crisis financiera se nos ha ido de las manos. El Estado debe corregir. El Estado. Adelante. Sí. ¿Algo más? Y por último, ¿por qué no quitar las cláusulas suelo de las hipotecas? Las cláusulas suelos. Con lo que cobran de más se reactivaría la economía. No entiendo la pregunta. Con lo que cobran de más por la... La cláusula suelo que está muy por encima, las tienen al 3 y pico, 4 y pico. Las cláusulas suelo que pusieron en las hipotecas y que algunos bancos están empezando a quitar ya. Yo creo que cuando una persona firma un contrato en una hipoteca, igual que con el tema de la dación y tal, el contrato tiene una serie de cláusulas. Esas cláusulas hay que respetarlas, para lo bueno y para lo malo. Pero ahí a veces se las colaron a la gente que acudió. Pero este fue el problema. El problema es que muchas veces firmamos papeles que no leemos. No, tenemos que leer más, eso está claro, después de preferentes... Ahora, es verdad que en situaciones de crisis el gobierno, el Estado, puede coger y decir, bueno, determinadas cláusulas se considera que son incorrectas y que se pueden cambiar. Bien. En el 20% hay una persona que no tenga nada, pero es el 20% y el 80%, ¿no? Entonces, lo que se está viendo en la crisis es que efectivamente la desigualdad está aumentando. A lo mejor antes era 6 veces, significa que entre el 20% más rico y el 20% más pobre había 6 veces de diferencia, eran 6 veces más ricos y ahora está subiendo. Entonces la crisis es cierto que está produciendo diferencias. Ahora bien, cuando estamos hablando del mundo, si lo comparamos con el mundo de hace un siglo o de hace 70 años, hay gente que antes era muy pobre y ahora ya no es tan pobre. Y otra cosa más, a lo mejor los pobres españoles al lado de un africano es riquísimo. O sea, porque las diferencias que tengamos, si todos vamos subiendo, una persona que está abajo cada vez tenemos más diferencia con ellos. Pero es verdad lo que usted dice, o sea, la crisis está provocando más diferencias. Mira, brevemente, ¿quería decir algo, Sí, José María? nada más que sí, la solución. Bueno, la solución... No, es que lo que estábamos hablando antes, o sea, el mercado tiene fallos. Desde luego, cada uno en su casa es el principal economista, como bien decía ese señor. Está con nosotros para responder algunas de las preguntas que han salido ahí y de las que quieran hacerles el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, José María Oquean. Bienvenido, a quien ustedes ya conocen. Él fue el que el otro día dijo aquí, cuando estuvo, que el capitalismo no existe. No existe a nivel nacional. Dije, las naciones, lo que es la economía de un país, el Estado controla un montón de cosas. Sí. Entonces ahí no podemos decir que el capitalismo existe. Ahora bien, a nivel global, sí, el capitalismo sí existe. Y el problema que tenemos es que el mercado, que es lo que mejor funciona, tiene fallos. A niveles nacionales el Estado puede corregir esos fallos,
pero a nivel global no tenemos a nadie que lo corrija. Bien. Ese es nuestro problema. Esa es la explicación del otro día cuando dijo José María Oquean, el capitalismo no existe. Vamos a comenzar ya aquí dispuesto a lo que venga, ¿no? Porque Claro. vienen con ganas. Esto es como es. Cádiz, vamos a ver... Uno de los fallos es que no distribuye las cosas de una forma más o menos igualitaria y por eso los estados intervienen. Le cobran más impuestos a las personas que tienen más y le dan una serie de prestaciones a las personas que tienen menos. Y ahí tenemos a los políticos o el sistema político que es el que dice hasta dónde. Ahora votamos y decimos pues hasta aquí o hasta aquí dependiendo de lo que dicen los partidos. También hay una cosa importante que me gustaría que quedara clara. Yo no cuento cómo me gustaría que fueran las cosas, sino cómo son las cosas. Cuando nosotros hablamos de economía, diferenciamos esto, la economía positiva, cómo son las cosas, y cómo a mí me gustaría, lo que llamamos la economía normativa. Yo no digo cómo a mí me gustaría que fueran las cosas, sino intento explicar cómo son las cosas. Porque muchas veces le pasa a los políticos que dicen cómo les gustaría que fueran las cosas, y después como no son capaces de hacerlas, entonces decimos todo, bueno, entonces ¿para qué me has prometido esto o aquello si es que eso no puedes hacerlo? Vamos a Málaga. A ver, allí. John, tú eres John, ¿no? Sí. El primero que ha levantado la mano. Adelante. Buenas noches. ¿Qué tal? Soy John Plaza, economista. Trabajo en una fundación pública ayudando a crear empresas con los emprendedores. Y mi pregunta es, ¿qué 3 medidas macroeconómicas usted aplicaría si fuera Mario Draghi para salir de la crisis de la Unión Europea? Si fuera Draghi. Vamos a ver, es que el tema de Draghi es la persona que dirige el Banco Central Europeo. ¿De acuerdo? Vamos a intentar hacer algo a ver si lo puedo explicar bien. Vamos a ver. Draghi es capaz de fabricar esto. ¿De acuerdo? Pero lo importante en economía no es esto. Lo importante en economía es esto. Es un lápiz, algo que yo he fabricado, que presta servicios. Yo puedo fabricar de eso todo lo que me dé la gana. Una persona que esté muy agobiada, porque no deba dinero, para ella esto es fundamental. Pero para la economía en su conjunto, lo importante es esto. Draghi puede tomar decisiones de política monetaria, pero no puede tomar decisiones de economía real. La economía real la tiene en Cádiz. A ver, José María eres tú, ¿no? José María, adelante. Pues te dejo con todo un catedrático para que tú le preguntes. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Usted tocayo mío, José María. Bueno, yo me llamo José María, como ya he dicho, soy de Cádiz, pero vivo en Chiclana. Estoy felizmente casado, tengo 2 hijas y 2 nietas maravillosas. Pero mi pregunta es la siguiente, como bien ha dicho el señor Vigorra, si el capitalismo no existe, ¿por qué en España, en este país, cada vez hay más pobres y tanta diferencia entre pobres y ricos? Esa es mi pregunta. Nosotros economistas en economía tenemos varios datos para saber las diferencias entre unos y otros. Entonces, utilizamos el 80-20. ¿Esto en qué consiste? Cogemos al 20% de la población que tiene menos ingresos y el 80% de la población que tiene más ingresos. Y vemos las diferencias que hay entre unos y otros. Puede ser que en el 80% haya una persona súper rica y